Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 16 y estamos con el área de estudios sociales. Continuamos con el tema de las obras de Eloy Alfaro. Vamos a ver qué tenemos entonces. No se olviden que estamos trabajando en el texto y luego en el cuaderno. En el texto de estudios sociales estamos en las páginas de las 50 hasta las 53 y en el cuaderno de trabajo en la página 19. Bien chicos, una de las obras de Eloy Alfaro fue el registro civil y también vamos a ver el proceso de secularización. Con la secularización el Estado asumió funciones que anteriormente manejaba la Iglesia. Se creó el registro civil en el que se llevaba el registro de la población sin recurrir a los registros de bautismo. Así se quitaba la connotación religiosa que hasta entonces había tenido la vida y la muerte. Apareció el estado civil de las personas, un mecanismo de comprobación de la existencia y situación de los individuos. La Iglesia había controlado la educación por siglos, lo que constituyó un método de difusión e influencia ideológica en la población. Para contrarrestarlo, el liberalismo instituyó la educación laica y gratuita, tanto para varones como para mujeres, que sustituyera a la exclusivamente religiosa y separada por sexos. Al inicio fue muy difícil su aplicación por la escasez de profesores no religiosos, pero poco a poco se lo sustituyó con profesores laicos que se formaron en los colegios normalistas. Se nacionalizaron los cementerios que hasta entonces habían estado en manos de la Iglesia, lo que influyó en una democratización del servicio. Se nacionalizaron las propiedades de la Iglesia a favor de la beneficencia pública, organismo encargado de la protección de niños, ancianos y enfermos, y que administraba la salud pública. Trabajo mi ingenio, dice. A partir de lo estudiado, imagina que sucediera un proceso de desliberalización y desecularización. ¿Qué cambios habría en el Estado? Presenta tus conclusiones. Bien, vamos a ver qué pasaría si esto fuera así. Como sabemos, la secularización era la transformación de algo que pertenecía al estamento eclesiástico en una realidad secular, no relacionada con ninguna confesión religiosa, especialmente la incautación por parte del Estado de bienes eclesiásticos. Entonces, al haber una desecularización, quiere decir que todo volvería a ser parte de la Iglesia, es decir, la Iglesia sería parte del Estado en la toma de decisiones, sobre todo en la educación. Por otra parte, la desliberalización sería que todo lo relacionado a las leyes dictadas por el liberalismo dejaría de ser, como por ejemplo la ley de registro civil, el matrimonio, derechos de la mujer a la educación, etcétera, etcétera. Es decir, sería volver al pasado otra vez. Eso más o menos en lo que tendríamos que analizar para escribir en esta parte. La incorporación de la mujer a la educación y el trabajo. Desde su discurso de posesión de mando, Alfaro legisló a favor de su educación de la mujer y de su incorporación al trabajo asalariado. Se crearon colegios dedicados a la educación y se crearon trabajos para contratar específicamente a mujeres, tales como los de telefonía, correos y ciertas industrias. Las mujeres habían intervenido activamente en la revolución, algunas de ellas ostentaron grados militares y pronto asistieron a los colegios de forma decidida. Hubo mujeres liberales que destacaron en el periodismo y la enseñanza, como Zoila Ugarte de Landívar y Victoria Vasco en Escubi, entre otras. En esta parte van a investigar los nombres de las mujeres sobresalientes de nuestro país en los siglos XIX y XX y resuman su investigación en organizadores gráficos. Aquí vamos a ver algunas de esas mujeres sobresalientes de los siglos XIX y XX. Algunas de ellas fueron Manuela Sáenz, Manuela de la Santa Cruz y Espejo, Ana de Peralta, Marieta de Ventimilla, Mariana de Jesús, Rosa Cabeza de Vaca, Hermelinda Urbina, Matilde Hidalgo de Procel, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Delfina Torres de Concha, entre otras que sobresalieron en estos siglos. Cambios significativos para la sociedad. Las mujeres antes de la Revolución Liberal. Una buena manera de explicar los cambios introducidos por la Revolución Liberal en la sociedad puede ser una descripción de cómo afectó a la vida de las mujeres. Antes del liberalismo, el sitio de la mujer de estrato medio o alto era su casa. La mujer soltera tenía poco que hacer. Las mujeres de estado bajo, en cambio, habían trabajado siempre en su hogar, en los mercados o en la agricultura, ya que debían aportar con dinero a sus hogares, igual que los varones. Sin embargo, tampoco esto las beneficiaba porque tenían doble carga.
la casa y el trabajo. A pesar de todas estas condiciones adversas, en cualquier época histórica hubo mujeres extraordinarias que mejoraron su situación con tenacidad y valor. Esta forma de vida pasó desde la colonia de generación en generación. Las mujeres siempre fueron ubicadas, fueran hijas, madres, esposas, hermanas, en espacios privados, limitados y controlados, donde se les inculcaba, exigía sometimiento y obediencia, sin tomar en cuenta sus necesidades. Con el liberalismo, las mujeres pudieron por primera vez asistir franca y libremente a un colegio a estudiar. Pensadores liberales como Montalvo creían que la mujer debía estudiar para prepararse para atender mejor su hogar y formar hijos laicos, pero otros como Juan de Dios Martínez Mera, aunque no fueran liberales, creían que las mujeres podían competir con los hombres en cualquier campo. La educación fue la mejor herramienta para la incorporación de la mujer al trabajo, asalariado fuera del hogar y para lograr su independencia. Su preparación garantizaba un buen desempeño en su trabajo y un sueldo que le hacía falta. Sin embargo, esta lucha se tuvo que enfrentar a la crítica y a la oposición, no solo de varones, sino también de mujeres que no estaban de acuerdo con las nuevas ideas. Ella es la que insiste en el arreglo del parque quiteño llamado La Alameda, se refiere a Marieta de Ventimilla. La sociedad era muy timorata y no permitía que las señoritas salieran a la calle, sino acompañadas de sus padres o por lo menos de 2 o 3 criadas. Doña Marieta arremetió contra esa costumbre y valiéndose del apoyo que le brindaban unas 6 o 10 chiquillas de las mejores familias, hizo la campaña a favor del paseo en la Alameda. Fueron ellas, con trajes llamativos y sombreros extraños, a dar vueltas y vueltas por el jardín quiteño. Alfaro frente a las mujeres. En el discurso inaugural de su gobierno, Eloy Alfaro se comprometió a crear puestos de trabajo en las instituciones públicas para las mujeres. Así, las primeras telegrafistas y telefonistas de Quito, así como las que atendían en las estafetas de correos, fueron mujeres. Pese al apoyo gubernamental, fueron criticadas generalmente por voces masculinas. Muchos artículos se escribieron contra ellas. Eloy Alfaro fundó varios colegios femeninos en el país, inclusive algunos normalistas. El éxito y la enseñanza de las mujeres que salieron de estos establecimientos fueron muy apreciados por la sociedad ecuatoriana, aunque años más tarde todavía afrontaron críticas y prohibiciones por asistir a clases de secundaria o universidad, como le ocurrió a Matilde Hidalgo de Proce. La ley de matrimonio civil estipulaba como único matrimonio legal el celebrado fuera de la iglesia pese a la costumbre de varios siglos. Hubo muchas dificultades hasta que la Iglesia y el Estado se pusieron de acuerdo. Los liberales defendieron la ley de divorcio con mucha pasión, aludiendo que las mujeres dejarían de sufrir por matrimonios inconvenientes, pero al mismo tiempo defendieron que las causas por las cuales se divorciarían no serían las mismas para el varón que para la mujer. Pasó más de medio siglo hasta que se dejó de ver con malos ojos a la mujer divorciada, y muchas sufrieron abusos, especialmente económicos, a propósito del divorcio. El liberalismo abrió las puertas a un cambio profundo en la sociedad, a una ampliación de criterio y a la desregularización de viejas tradiciones y usos. Por ser un cambio de mentalidad tan importante, tomó algunas décadas en implantarse. Escribe, dice, 5 aspectos en los que se mejoró la participación de la mujer en Ecuador en la época del liberalismo. Vamos a ver esos 5 aspectos. Podrían ser entre algunos más que se puede poner. Por ejemplo, podríamos decir que número 1, la incorporación de la mujer al trabajo público. También podríamos decir en el número 2 que con el liberalismo las mujeres pudieron por primera vez asistir franca y libremente a un colegio a estudiar, porque hasta ese entonces las mujeres no podían estudiar, ¿no? Solo estaban en la casa. En el tercero podríamos decir la libertad de poder salir sin ninguna restricción. También podríamos decir que se crearon trabajos para contratar específicamente a mujeres, como el trabajo de telefonía y correos. Asimismo, también el derecho a la mujer a participar en política, es decir, a tener
a participar en el voto, porque hasta ese entonces la mujer no podía votar para elegir a sus gobernantes, solo votábamos los varones. Bien chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. Chicos, que tengan un excelente día.